les decía, vamos a dar hoy el tipo penal de extorsión, las tres clases de extorsión, y vamos a hacer una muy breve referencia de 3 minutos, 5 minutos, sobre lo que es el secuestro extorsivo, y si quieren hablamos de la sustracción de cadáveres, que son los últimos tipos penales que ustedes ven acá, para después pasar el jueves y ya comenzar con un tema que nos va a llevar un par de clases, por lo menos 2 nos va a llevar, no sé si 3, que son las defraudaciones, ¿no? Y con eso nosotros ya avanzamos en la recta final de propiedad, después nos quedan unos cuantos tipos penales así sueltos de seguridad pública, orden público y esos bienes jurídicos o títulos que tienen pocos capítulos, y después ya vendría el parcial, ¿no? Y después pasamos a la última parte. Eso es más o menos lo que estamos viendo. Así que hoy vamos a ver la extorsión como delito. La extorsión uno por ahí tiene algún tipo de conocimiento vulgar, más allá de lo jurídico. A mí me interesa mucho que en las clases no razonen tanto, o sea, más bien razonen, que utilicen el sentido común más que el lenguaje abogadil o el lenguaje ultra jurídico o el pensamiento propiamente jurídico. En el lenguaje vulgar ustedes van a encontrar, me está chantajeando, me está extorsionando, cuando existe una especie de imposición de parte de un sujeto hacia otro para que haga determinada cosa. Siempre van a estar confundidas las figuras entre lo que es una coacción y entre lo que es una extorsión. Para que ustedes entiendan cómo identificar a veces tipos penales que funcionan casi de manera idéntica y que se asientan sobre un elemento común. Por ejemplo, si ustedes analizan la extorsión no deja de ser una forma de coacción. Indudablemente tiene una raíz, una base, un germen, la figura de la coacción. Lo que ustedes tienen que tratar de, si recuerdan bien los elementos de la coacción, bueno, les va a ser mucho más fácil que yo les identifique a ustedes cuál es la diferencia o de dónde tienen que mirar la extorsión para distinguirla de una simple coacción. Y yo creo que la diferencia más importante, a pesar de que, como les digo, en el trasfondo de toda extorsión existe una coacción, hay en el trasfondo una coacción, indudablemente. La mayor diferencia es la finalidad o el fin, o si ustedes quieren, el propósito que persigue el autor. Lo digo con palabras simples, la idea es una idea divulgativa, ¿no? No estamos acá haciendo, como les digo siempre, una conferencia sobre el delito de extorsión o algún tipo de ponencia, ¿no? Si no, lo hablo de manera divulgativa, o sea, para divulgar, para que ustedes entiendan, la extorsión no deja de ser una coacción, ¿no? Como hay otros delitos que se emparentan en ese aspecto, digamos, qué sé yo, el abigeato no deja de ser un hurto, más allá de los elementos particulares. Yo creo que para que ustedes distingan la coacción, una simple coacción, que es la matriz de la extorsión, tienen que ver cuál es el propósito del autor, o sea, el autor que persigue. Si el autor persigue eh, poner frente, o como exclusiva, como fin último, ¿no? Poner frente a una controversia, una decisión que tiene que tomar el sujeto pasivo para que realice su designio en vez del designio particular del sujeto pasivo, o si persigue un fin más allá, que puede ser el de hacerse de algún objeto, el de obtener alguna ganancia, algún beneficio, o alguna cosa, o algún dinero, lo que sea. Si ustedes analizan desde ese punto de vista las dos figuras, van a poder distinguir cuándo es una y cuándo es la otra. Y también van a poder entender, razonando, no siendo tan apegado a lo que por ahí establece la dogmática o la doctrina, como quieran llamarle ustedes. También pueden distinguir de esta manera, utilizando este mecanismo o esta salida que yo le doy, este tip, por llamarlo de alguna manera moderna. Ustedes pueden distinguir cuál es la diferencia entre el secuestro coactivo y el secuestro extorsivo. Porque si ustedes leen los dos tipos penales, y las conductas son bastante similares en una y en otra, la de retener, ocultar, sustraer, son todas las mismas conductas, y el propósito cambia. Entonces, ustedes también pueden ver desde ese punto de vista, desde el propósito del autor, lo que el autor persigue, pueden distinguir entre si uno es una figura contra la libertad y la otra una figura contra la propiedad, y ese propósito también les va a dar la explicación por qué una figura está en el título quinto y la otra, que es muy similar, está en el título sexto.
delitos contra la propiedad. Indudablemente, este tipo que es el de la extorsión, o el secuestro extorsivo que también podemos ver ahora, es, si se quiere, para que ustedes lo entiendan así, un tipo penal de mayor pluriofensividad, es decir, agrede más bienes jurídicos que lo que podrían agregar los tipos agredir, perdón, los tipos penales que vimos en la parte de los delitos contra la libertad. En el tipo penal del secuestro coactivo, por hacer un ejemplo, por utilizar un ejemplo, la agresión va dirigida del autor hacia la libertad ambulatoria de la víctima y la libertad de decisión de la propia víctima o la de un tercero. Es decir, está digamos, el ámbito de acción, el radio de acción del sujeto, ese cuadrante donde se desarrolla la acción, está dentro de los límites del mismo bien jurídico agredido, que es la libertad. Aquí, en los tipos penales como el secuestro extorsivo, como la extorsión, hay delitos, hay acciones que atentan contra el bien jurídico de libertad también, pero que también atentan contra otros bienes jurídicos, lo que los tornan en delitos pluriofensivos, se denominan pluriofensivos, es decir, que agreden a más de un bien jurídico. Lo que está diciendo la ley, corten el micrófono, por favor. Si pueden cortar el micrófono, les voy a agradecer. Bueno, y de paso comparto pantalla para que ustedes vean. Vuelvo sobre la explicación, pero es muy confuso, es a veces un poco distractivo los micrófonos abiertos porque se escuchan voces y cosas, y a veces uno se confunde. Les venía hablando cómo ustedes podían hacer para distinguir o para tratar de entender por qué un tipo penal que tiene tanta comunidad de elementos con otro tipo penal están en títulos distintos, uno en los títulos contra el delito contra la libertad, el otro en el título de los delitos contra la propiedad, estoy hablando de la extorsión, y se van a dar cuenta ustedes que la extorsión es como un tipo penal más pluriofensivo, o sea, posee más pluriofensividad que el tipo penal de, supongamos, el secuestro coactivo. El secuestro extorsivo, por decir un ejemplo, tiene más pluriofensividad que el secuestro coactivo. Y esto es así porque, como les decía, en el secuestro coactivo, por citar un ejemplo, estoy haciendo una introducción para que ustedes distingan por qué estos tipos penales son tan parecidos a los otros y están ubicados en otro lugar. Si ustedes ven el secuestro coactivo, como les decía yo, el bien jurídico que siempre permanece dentro del cuadrante o digamos, del ámbito de la agresión por parte del autor es el bien jurídico de libertad, la libertad ambulatoria de la víctima y la libertad de decisión cuando se le obliga a que haga, deje de hacer algo o tolera algo contra su voluntad de la víctima o un tercero. Pero nunca la acción sale de ese cuadrante que podríamos pensar, o de ese límite que es la agresión del bien jurídico libertad personal, ya sea la libertad psíquica o la libertad física. En cambio, si nosotros analizamos el secuestro extorsivo, haciendo la comparación con el secuestro coactivo, vamos a darnos cuenta que en el secuestro extorsivo hay otros bienes jurídicos con los cuales el autor pretende agredir, y esa es la intencionalidad o la finalidad que ustedes deberían analizar para poder distinguir una acción de la otra, cuando verdaderamente estamos en presencia de una figura contra que agrede un solo bien jurídico, como es el secuestro coactivo, o varios bienes jurídicos, como puede ser el secuestro extorsivo. Y ahí es donde ustedes ven en la pluriofensividad que tiene el secuestro extorsivo, van a entender también, si ustedes analizan el tipo penal o pretenden razonarlo, se van a dar cuenta por qué el legislador decidió poner el secuestro extorsivo en los delitos contra la propiedad y el secuestro coactivo en los delitos contra la libertad. Indudablemente el secuestro extorsivo, a pesar de digamos, a pesar de que tiene los caracteres comunes al secuestro coactivo, el autor persigue una finalidad distinta, que es de contenido económico, obtener un rescate. Por lo tanto, la privación de la libertad o la afectación a la libertad, por más que es un bien jurídico agredido en el tipo penal, es secundaria. Lo primario es lo que persigue el autor, ese fin, porque nuestro derecho penal es en sí finalista, para que ustedes lo entiendan. Lo que le importa al derecho penal, a nuestro derecho penal argentino, es la finalidad, o sea, el resultado. Somos un derecho penal de resultado, prácticamente de resultado. No importan los resultados en general. Como regla general, ¿no? Hay tipos penales en los cuales no importa el resultado, son los tipos penales de peligro, pero en general somos ese tipo de derecho penal. Entonces el resultado del autor es obtener un beneficio económico, y bueno, el legislador va a entender que ha utilizado la agresión a la libertad como un medio, pero verdaderamente su fin ha sido el fin económico. Entonces indudablemente lo ubica en el título que corresponde a
finalidad del autor. Por eso el secuestro extorsivo está en el título sexto, como un delito contra la propiedad, a pesar de que agrede también la libertad, y el secuestro coactivo, que tiene casi los mismos elementos que el secuestro extorsivo, están los delitos contra la libertad, porque verdaderamente el único fin, el fin del autor no excede del cuadrante de la agresión del bien jurídico de libertad, no pasa a otros bienes jurídicos. Y el fin en sí mismo es la agresión a la libertad, y en el otro el fin en sí mismo es la agresión a la propiedad. Esa es una explicación muy simple, muy, como se utiliza ahora, barraní, eh, de cuáles serían las explicaciones o las razones por las cuales el legislador decide ubicar un tipo penal en un lugar y el otro en otro, ¿no? Acá van a ver lo mismo que pasa con el delito de extorsión del artículo 168 del Código Penal argentino. Van a ver ustedes dentro de la estructura del tipo penal de extorsión, van a ver otro tipo penal. Porque indudablemente la extorsión comienza con una agresión, comienza, digo, ¿no? Y esto lo recalco, comienza con una agresión a la libertad de la persona, o sea, al ejercicio de la libertad. En este caso es la libertad psíquica, ¿no? O sea, la formación de la voluntad, aquel elemento que yo les decía que era previo a la libertad física, que es la consecuencia de habernos convocado a una determinada voluntad para después hacer, esa forma, en el momento de la formación de la voluntad, ahí es donde el delito de extorsión agrede, o donde, digamos, apunta al delito de extorsión. Bueno, ¿me escuchan ahora? Estamos, perdón por la interrupción, pero como es vicisitudes, vamos a volver. No hay problema, no se preocupen. Lo reiniciamos. Vamos a volver a compartir pantalla. Estamos ahí. ¿Me escuchan bien todos, no? ¿Ahora? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Seguíamos entonces. Les había dado una explicación muy simple de por qué unos delitos están ubicados en un lugar y otros en otro, ¿no? La idea es, a ver si podemos poner acá la imagen. A ver, vamos a volver con esto. Vamos a cambiar un poco. No se preocupen. Acá estamos. Ahí está. Bueno, este es el delito de extorsión, ¿no? Volvemos a esto. La idea es que ustedes entiendan o puedan distinguir, digamos, por qué el delito de extorsión está ubicado aquí, siendo que tiene los elementos básicos o comunes a una simple, si se quiere, coacción o una figura que ustedes ya vieron. Y yo les decía que lo más importante que ustedes tienen que analizar es hacia dónde apunta la acción del sujeto activo en este caso. Uno puede dar miles de explicaciones, miles de explicaciones distintas, sobre todo yo les di una en referencia a lo que es la pluriofensividad del tipo penal de extorsión, es decir, el tipo penal, la acción del sujeto excede el cuadrante de agresión de la libertad personal, en este caso la libertad psíquica, y pasa al cuadrante de la afectación del patrimonio. Entonces nosotros tenemos un delito pluriofensivo en el cual el legislador va a entender o va a analizar que en realidad el autor del delito está utilizando la agresión a la libertad, en este caso una coacción o una amenaza, para que ustedes lo entiendan de manera más simple, no lo está utilizando como un fin último de su propósito delictivo, sino que lo está utilizando como un medio, como un instrumento para obtener una finalidad económica, y por eso el legislador ha entendido que era lo más conveniente ubicarlo donde corresponde, que es en el título sexto de los delitos contra la propiedad, porque ese es el bien jurídico primordial en el cual el sujeto realiza toda su acción delictiva. O sea, lo que él pretende es obtener un beneficio o un coste económico. Y ya les había hecho la explicación también, antes de que tengamos la pequeña interrupción, de por qué un secuestro coactivo se mantenía, digamos, dentro de los límites de lo que es el tipo penal de libertad, y por qué nosotros tenemos el secuestro extorsivo como una figura muy, muy similar en los delitos contra la propiedad. Después, de última, lo vamos a ver un poco mejor. Para que ustedes entiendan, si nosotros vemos un delito de extorsión, pueden analizar ustedes simplemente el tipo penal para que lo vean, y van a ver que será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma,
obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición, o a un tercero, cosas, dineros o documentos que produzcan efectos jurídicos, ¿no? Hasta ahí tenemos la primera forma de extorsión, que es la que se denomina extorsión común, ¿no? Y van a ver ustedes aquí varios elementos que son interesantes para analizar. ¿De dónde surge del tipo penal que nosotros podamos decir, bueno, esto tiene un trasfondo, tiene un germen, o tiene el ADN, para que ustedes entiendan así, de otro tipo penal que ya vimos, que es un delito contra la libertad, como puede ser la coacción? Si ustedes analizan el tipo penal, se van a dar cuenta que la conducta típica consiste en obligar a otro, y uno puede obligar a otro ejerciendo determinadas acciones que lo provocan en una controversia a la hora de autodeterminarse en su voluntad. Es decir, lo que hace el autor aquí es ponerlo verdaderamente en un conflicto entre realizar las acciones que se le imponen a la víctima, que ya no son las acciones relativas a la libertad como vimos en la coacción o en la amenaza, sino una acción dirigida a hacer entrega, depósito o envío de una determinada cosa, que en este caso son cosas o dinero, ya son elementos materiales de carácter económico o patrimonial, para decirlo de manera más correcta, pero no deja de ser el tipo penal una forma de obligar a otro por unos medios que el legislador ha impuesto aquí de manera taxativa y por los cuales el autor se nutre para poder obtener su fin económico delictivo. Si ustedes ven, la norma es clara al exigir que la conducta sea obligar a otro, y obligar a otro se puede hacer a través de esas acciones, y esas acciones generan en el sujeto pasivo indudablemente algún tipo de temor. Si ustedes analizan y desmenuzan con particularidad cada uno de los elementos. Si uno ve que, o en primer lugar, la ley dice que para obligar a otro hay que utilizar la intimidación, bueno, ustedes ya entendieron muy bien en el tipo penal correspondiente en el cual nosotros ya estudiamos que consistía la intimidación, ¿no? Intimidar a otro, generar el temor, ¿no? Eso ya vimos, por ejemplo, lo vimos en la figura de amenazas. ¿En qué consistían las amenazas? Para hacer un pequeño raconto, en utilizar las amenazas, pero ¿para qué? Para intimidar a otra persona, indudablemente generarle temor. Esa intimidación es la palabra clave que caracteriza a la extorsión y que durante mucho tiempo, yo ya les comenté cuando vimos nosotros los elementos del robo, estuvo un tiempo ubicada dentro de la figura del robo hasta que el legislador decidió, creo yo, de manera correcta, distinguir el robo a través del apoderamiento y la intimidación, dejarla reservada, como decía nuestro viejo proyecto, a la figura de extorsión, que es la pieza clave, digamos, para que esto se dé. Pero también el legislador aquí ejemplifica otras formas por las cuales el autor puede lograr el fin propuesto de carácter económico, que es que la víctima le entregue, le envíe, le deposite cosas o dinero. Lo puede hacer simulando autoridad pública o falsa orden de autoridad pública. Falsa orden de autoridad. Si ustedes analizan el trasfondo de esto, más allá de lo que pueden encontrar ustedes en la bibliografía, que seguramente van a completar para ampliar un poco la explicación meramente divulgativa que yo hago aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nos genera a nosotros la autoridad pública? Nos genera, en primer lugar, respeto, porque sabemos que tiene el poder de la fuerza, nos puede detener, incluso tiene la posibilidad, la autoridad pública puede privarnos de la libertad a nosotros, y una orden emanada de autoridad pública también puede generar esos efectos en nosotros. Indudablemente son dos formas también de intimidar a la persona. Y esta intimidación que nos surge a partir de la presencia de una determinada autoridad pública o de un determinado funcionario público tiene antiquísimos antecedentes muy viejos. Es decir, uno ve, por ejemplo, el delito de las exacciones ilegales, que tiene mucho que ver con este tipo penal, porque en la extorsión la autoridad pública o la orden deben ser falsas, ¿no? En cambio, en la exacción ilegal, que es un delito contra la administración pública, lo que hace el funcionario público que tiene autoridad es extorsionar a otra persona para que le dé algunos pagos. Después lo vamos a ver mejor a la figura de la exacción. Si ustedes ven el delito de exacción, que se emparenta muchísimo con este delito, el delito de exacción se funda en lo que conocían ya en el derecho romano como el metu publice potestatis, es decir, el miedo a la potestad pública. Cuando nosotros estamos en presencia de un funcionario público que nos inquiere o nos obliga o nos exige que hagamos una determinada conducta, nosotros indudablemente la vamos a hacer rápidamente porque tenemos temor, y eso es así,
a que el funcionario, ante nuestra desobediencia, ejerza la fuerza pública del poder, de poder punitivo, nos puede restringir la libertad, incluso puede utilizar un arma que es de carácter letal. Entonces, la autoridad pública y la falsa orden de la misma se fundamentan sobre la misma idea, la idea de la intimidación, porque eso es lo que genera la autoridad pública en la víctima, que hace que, a pesar de que sea falsa, indudablemente para que funcione el tipo penal, esa autoridad que es falsa tiene que ser una autoridad con potestad, como para reprimir, para privar de la libertad, etcétera. Si viene un bombero voluntario, digamos, nosotros no vamos a sentir ningún tipo de intimidación y nos vamos a sentir obligados, compelidos a depositarle algo, mandarle algo al bombero voluntario, porque sabemos que el bombero voluntario no tiene potestad ni siquiera para privarnos de la libertad, etcétera. Entonces yo lo que les quiero hacer ver es que cuando hablamos de autoridad pública falsa o de orden falsa de una autoridad, que puede ser falsa o no, y cuando hablamos de intimidación, indudablemente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. Ya sea por una intimidación que puede ser cualquiera, por ejemplo, infundir una amenaza, anunciar un mal que sea posible, realizable, grave, inminente y que esté bajo los designios del autor, como habíamos explicado en la figura de amenaza, es una forma de intimidación que es válida para la extorsión, pero también es otra forma de intimidación cuando yo me presento disfrazado de policía, pidiéndole a la persona que entregue inmediatamente tal objeto porque bajo mi idea eso es un objeto que fue robado o que forma parte de una causa judicial, como puede ser una forma de extorsión, simulando falsa autoridad pública. Una persona que se disfraza de policía se presenta a la casa de una persona y le dice que le entregue dinero, porque ese dinero está en una causa judicial indicado como objeto de un delito. Y ahí tendríamos nosotros una forma de extorsión. Pero para que ustedes analicen y razonen qué es lo que hace que la persona le entregue a un funcionario público el dinero. La intimidación, el temor, el metu publice potestati de los romanos. Es decir, el miedo que nosotros le tenemos a la potestad del funcionario público. Entonces, con esto yo les aclaro y les doy una idea, un tip, así, pues después ustedes esto profundizan, indudablemente con la bibliografía que quieran, pero para que ustedes entiendan, la intimidación está presente tanto en la simulación de la autoridad pública o de la falsa orden de la misma. Estamos hablando de lo mismo. Y después, la conducta típica consiste indudablemente en obligar a otro, eso es ahí también, y obligar a alguien es hacerle hacer algo que no quiere. Ahí también nosotros vemos una afectación indudablemente a la libertad de decisión, porque la persona está haciendo algo que no quiere, o que no tenía pensado hacer sin la intervención del sujeto activo. Y el fin último, y esto es lo que califica al tipo penal de extorsión como un delito contra la propiedad, el fin último son esas conductas que se le imponen a la víctima, y que consisten en eso. Y después tenemos en el mismo tipo penal las otras formas de extorsión, que es la de suscribir y destruir documentos, y después van a ver en el otro tipo penal lo que es con amenazas de difundir secretos o afectaciones al honor, que es el chantaje, pero son las tres formas de extorsión que nosotros vamos a ver. Entonces, con esto yo les quería explicar, para que ustedes entiendan, para que la primera lectura que le hagan al tipo penal se den cuenta de qué están hablando, la intimidación está presente en todos los elementos de la extorsión. No deja de ser la extorsión una forma, digamos, coactiva de obtener un beneficio económico. Eso no deja de ser, porque en toda extorsión está presente una amenaza. Y acá nosotros tenemos en este pequeño gráfico, yo les traje aquí las tres formas de extorsión que ustedes pueden encontrar en el tipo penal, que son la extorsión común, que es la que vimos recién, la que consiste en que mediante intimidación o falsa autoridad pública o orden emanada, o falsa orden emanada de autoridad pública, se obligue a otro a entregar, depositar o enviar dineros o cosas. Esa sería la extorsión común del 168. La extorsión de documentos, que tiene elementos particulares que ahora vamos a ver, que consisten, o sea, ahí donde deja de haber lo que es la vis compulsiva para que pasara a ver a la vis absoluta, pero en general la extorsión la extorsión de documentos ya es como una forma, si se quiere, particularizada o especializada de extorsión, donde lo que busca el autor es que se suscriban documentos de crédito, o sea, que se reduzcan las deudas o se aumenten los créditos. Son documentos que pueden, en este caso tienen efectos jurídicos, no cualquier documento, ahora vamos a ver con detenimiento, y la extorsión con amenaza de divulgación de secretos o afectaciones al honor, que es lo que se conoce como el chantaje, ¿no? El precio del silencio, ese resabio que tiene la extorsión del Código
el Código Penal napoleónico, ¿no? De 1813, ahí van a ver ustedes, estaba la figura original de chantaje. Pero vamos a ver primero la extorsión básica y común, para que ustedes la entiendan. Vamos a ver rápidamente los elementos. Yo más o menos los expliqué, pero lo que ustedes tienen que entender en este tipo penal, que es un tipo penal que es una intimidación, indudablemente, que ustedes la pueden realizar por cualquier medio, mediante amenazas, coacciones, pero también pueden utilizar esos elementos que la ley tiene ahí, que es la intimidación simulando autoridad pública. Como les decía hoy, tiene que ser una autoridad pública que tenga potestad para ejercer la fuerza pública, no cualquier autoridad pública, ¿no? Tiene que ser un agente que tenga la potestad de ejercer la fuerza pública, de privar de la libertad de las personas, o de por lo menos que tenga la potestad de compeler o de obligar al sujeto a hacer entrega de una cosa o el depósito de una cosa. Si no tuviera esta potestad, es como que estaríamos frente a una intimidación, digamos, de carácter inoficiosa, que no va a surtir efecto. Si viene, como les decía yo, un bombero voluntario a exigirme que le entregue este equipo de computadora porque está relacionado a una causa penal, yo no le voy a entregar. Por más que no sea verdaderamente un bombero, no sea un bombero falso, no le voy a entregar porque este funcionario no tiene ninguna potestad para privarme a mí de mis bienes y de mi libertad. Nada. Entonces, ahí con esa explicación queda aclarada la exigencia de la doctrina de que la autoridad pública tiene que ser una cierta autoridad con una determinada potestad para ejercer la fuerza pública en este caso. Y la falsa orden, y bueno, la orden debe ser falsa, ¿no? La autoridad puede ser verdadera. Si la autoridad es verdadera, digamos, y la orden o la exigencia surge de un funcionario público que tiene potestad para exigirla, porque nosotros, cuando hablamos aquí de que puede existir una autoridad pública que traiga una falsa orden, puede también existir una autoridad pública que emite una orden que es verdadera, que está dentro de sus potestades. Pero ahí ya no estaríamos en la figura de la extorsión, sino como es un funcionario público con capacidad para exigir eso y lo exige por fuera de la ley, estaríamos en la figura de extorsión calificada por ser de funcionario público, y se llaman exacciones ilegales, que están en los delitos contra la administración pública. Ahí la diferencia con este tipo penal es que la orden es verdadera, porque el funcionario público tiene potestad para emitirla. Aquí puede haber un funcionario público que sea verdadero, pero lo que debe contar es con una orden de autoridad pública falsa, ya sea porque el funcionario no tiene potestad para emitirla y la emitió igual, o porque la orden esté falsificada en sus elementos materiales, extrínsecos o intrínsecos, ya sea con una falsedad de carácter material o con una falsedad de carácter ideológica. Pero puede ser que la autoridad pública sea verdadera y la orden sea falsa. Si coinciden una autoridad pública verdadera que emite una orden dentro de sus potestades, para exigir estas cosas estaríamos en el delito de exacción. El tipo penal consiste, como les dije yo, la conducta en obligar a otro, y después sí tenemos conductas que se le imponen a la víctima, que las vamos a ver en este momento. Pero la acción típica consiste en obligar a otro. Indudablemente, y esto va de suyo, ¿no? Lo que cuando nosotros obligamos a otra persona, le estamos afectando indudablemente la libertad personal, ¿no? Porque lo estamos poniendo en esa, si lo hacemos mediante una amenaza, supónganse ustedes, le decimos que si no haces tal cosa, no me depositas tal dinero, a tu hijo le va a pasar algo, estamos obligándolo a que realice algo que sin nuestra intervención como sujetos activos, el sujeto pasivo nunca hubiera realizado, nunca hubiera entregado ningún dinero. Entonces ahí hay indudablemente una afectación al bien jurídico de libertad personal. Pero ese no es mi fin en sí, no se agota ahí mi acción. Mi acción tiene un fin posterior, o sea, tiene un motivo que yo persigo que excede a la afectación de la libertad, y yo estoy utilizando esta afectación a la libertad, en la cual la pongo en esta controversia a la víctima de que haga lo que yo le digo o sufra las consecuencias, y ese fin es un fin económico. Entonces, esto es un medio para lograr un fin económico, y por eso el tipo penal es un tipo penal contra el patrimonio, contra la propiedad, y no un tipo penal contra la libertad. Es, como dice acá la lámina, un delito pluriofensivo que afecta al patrimonio de la víctima y su libertad personal. Pero, primordialmente, la acción va dirigida a afectar el patrimonio, utilizando como medio la afectación de la libertad. Por eso el legislador ubica el tipo penal aquí, en el título sexto, y no en el título quinto, que sería una coacción o una amenaza en este caso. Pero es un delito pluriofensivo. Siempre va a haber un delito pluriofensivo cuando se afecten
más de un bien jurídico. Después nosotros tenemos que analizar en cada tipo penal cuál es el bien jurídico primordialmente afectado, o por lo menos cuál es el bien jurídico que el autor persiguió con más énfasis para afectar. Si la afectación de un bien jurídico solo fue un medio para lograr la afectación de otro, bueno, tendremos que indudablemente sistemáticamente ubicar el tipo penal en el lugar donde están los bienes jurídicos que más afectación tuvieron con la conducta del sujeto. Eso sería como una especie de técnica legislativa, así, traída de los pelos, ¿no? Para poder mantener o respetar la sistematicidad del código, ¿no? Esa sería la idea, si no tendríamos toda una mezcla, que la hay una mezcla igual, pero eso sería, digamos, por decirlo de una manera, si seguimos lo que debe ser. Nosotros tenemos aquí elementos para analizar, que son, la acción típica es obligar a otro, yo ya les dije, obligar es compelerlo, ¿no? Es afectar su libertad psíquica para que realice los designios del autor en contra de su propia voluntad, digamos, afectando lo que es la libertad psíquica del sujeto. Después hay actos impuestos a la víctima, que están en el propio tipo penal. Si ustedes analizan el propio tipo penal, lo pongo de nuevo acá, vamos a... Las voy a identificar en el tipo penal cuáles son las acciones, los actos impuestos a la víctima para que ustedes los encuentren fácilmente y los pueden analizar. En el tipo penal, los actos impuestos a la víctima ustedes los van a encontrar como entregar, enviar, depositar o poner a disposición. Esos son los actos impuestos a la víctima. Entonces tenemos entregar, digamos que es hacer entrega, la traditio, ¿no? Traditio brevi mano, la entrega. Enviar, que es hacer, trasladar la cosa a través de un envío, ¿no? La transportación de la cosa hacia un lugar donde el sujeto activo disponga. Depositar es dejar en un lugar a disposición para que pueda ejercer la disposición de la cosa en un lugar predeterminado, y poner a su disposición es una repetición de depositar, ¿no? Es más o menos lo mismo. Si se quiere, los autores identifican poner a disposición como quitar o allanar todos los obstáculos que pueda tener el dinero o la cosa, para que el sujeto activo lo pueda obtener, pueda asirse, pueda hacerse de ella. Hay unas explicaciones, pero hay una repetición en los términos que utiliza la ley que por ahí los hace un poco pleonásticos, ¿no? En esta cuestión. Bueno, acá ustedes también van a ver aquí que es entregar, enviar, depositar o poner a su disposición. Esos son ustedes los van a encontrar en los libros, hago hincapié en esto, como los actos impuestos a la víctima. Así se encuentra, palabras más, palabras menos, en la bibliografía, que ustedes puedan consultar. La clásica o moderna o contemporánea, no importa, van a encontrar esa identificación, ¿no? Que lo ven ustedes acá como actos impuestos a la víctima. ¿Tá? Entonces, depositar, enviar, entregar y poner a disposición son indudablemente cuáles son los actos que el autor le impone a través de estas acciones. Los medios típicos son, yo ya se los expliqué, el medio primordial y principal de la extorsión es la intimidación. Eso es lo que caracteriza la extorsión, y que incluso yo les conté, la doctrina ha utilizado este elemento de intimidación para poder distinguirla del robo, o de algunas circunstancias del robo, no de todos los robos, ¿no? Porque los robos que funcionan con el mero apoderamiento y desapoderamiento, más disposición y todas esas tesis que nosotros ya vimos, esos robos no hay problema. El problema que generaban eran los robos en los cuales se lograba el apoderamiento mediante intimidación. Si eso quedaba contenido dentro del robo, si era una figura de extorsión, que nosotros lo vimos en un punto particular del programa que se llamaba la diferencia entre el robo y la extorsión, ¿no? Y yo les terminé diciendo, y con esto concluyo, que ustedes traten de ver siempre desde la acción, o sea, de qué es lo que pretendía hacer el autor con su acción, para que ustedes distingan la extorsión. Si la intimidación es utilizada como un medio para el apoderamiento, ahí van a tener ustedes una figura de robo, ¿no? Y acá nosotros distinguimos. Ahora, si la intimidación es utilizada para que me deposite, me envíe, me entregue una cosa, ahí estaríamos en presencia de la extorsión. Esta es la clasificación, la distinción, mejor dicho, que hace el profesor Bonpadre. Hay otra forma de distinguir esto. Hay, por ejemplo, una forma que es un criterio cronológico, que lo estableció Soler, fue uno de los seguidores de este criterio, que decía que cuando la intimidación se utilizaba inmediatamente antes, o sea, que yo uso la intimidación inmediatamente antes de lograr el apoderamiento o la entrega de la cosa, si había un corto tiempo
estábamos en presencia del robo, y si hay un espacio de tiempo prolongado entre que yo realizo la intimidación para tratar de obligar a la persona y después pasa un tiempo y la persona deposita o entrega la cosa, estaríamos en ese criterio cronológico en presencia de la extorsión. Son dos formas de ver la misma cosa. A mí me convence más la de la acción, no la del criterio cronológico, porque el criterio cronológico para distinguir robo de extorsión nos lleva a que en cada caso particular y en el juicio tengamos que establecer por lo menos un tiempo prudencial, y un juez puede establecer una hora, otro juez puede establecer un día, y estaríamos en una inseguridad jurídica terrible. Para mí lo más razonable es la tesis del profesor Bompadre, que hace referencia a que nosotros indaguemos un poco en el caso particular qué era lo que pretendía hacer el autor. Si el autor pretendía obligar a estas acciones o actos impuestos por la víctima, la intimidación es indudablemente característica de la extorsión y no del robo. Si el autor pretendía apoderarse de la cosa y intimidó a la víctima con un revólver, estamos en presencia del robo calificado, ¿no? Esa sería la idea. Y los medios típicos, está esto que hablaba, la intimidación, y después la falsa, digamos, autoridad pública, o la falsa orden emanada de la autoridad pública. Yo les expliqué en qué consistían estas circunstancias. ¿Y cuáles son los objetos? Que esto no habíamos visto todavía, sobre los que recae el delito. Para que ustedes tengan, son cosas y dineros. Para que ustedes comprendan esto fácilmente, cosas es en el derecho penal, cuando el legislador habla de cosas, habla de un concepto englobante. Todas las circunstancias después se reconducen al magno concepto de cosa. Por ejemplo, van a ver ustedes que en la discusión doctrinaria, cuando hablamos de dinero como objeto de la extorsión, se preguntaban los autores, ¿qué pasa con el dinero que ha salido de curso legal? O con el dinero que es de colección, ponele. Va reconducido a la figura de cosas. ¿Qué pasa con a no ser, siempre que no sean los documentos que están específicamente establecidos en otro apartado, va a estar reconducido a las cuestiones de cosas. Y en el concepto de cosas ustedes tienen que aplicar los criterios o elementos que nosotros vimos al conceptualizar las cosas en el delito de hurto. La cosa mueble, indudablemente para el derecho penal es importante que tenga materialidad, transportabilidad, corporeidad y transportabilidad. Esa es la característica fundamental. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de moneda, papel moneda, de curso legal en el país, no la que no es de curso legal, porque la que no es de curso legal pasa al concepto de cosa. Si es moneda que no es de curso legal, pasa al concepto de cosa. Pero si es dinero, tiene que ser de curso legal en nuestro país, y estamos hablando de este bien fungible que se utiliza para como característica monetaria de la economía de un país, que es dinero. Así que acá ustedes tienen la acción típica, los actos impuestos a la víctima, los medios y los objetos sobre los que recae la extorsión básica y común, que consiste indudablemente en obligar a otro mediante la intimidación o la falsa autoridad o la falsa orden, a que entregue, deposite, envíe o ponga a disposición cosas o dineros. Esa es en qué consiste. Ahora, si nosotros vemos la extorsión de documentos, es una forma distinta de extorsión que tiene unas características particulares, esenciales, y que, para que ustedes entiendan, no deja de ser una extorsión a no ser por el elemento que yo resalté aquí. Porque el tipo penal dice, incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios, ya, entonces nos remitimos a la intimidación, la falsa autoridad pública o la falsa orden de emanada de autoridad pública, o con violencia. Y aquí la extorsión se corre un poco de los elementos comunes que suele tener, que es la violencia psíquica, que es la característica particular, y acá estamos hablando de violencia, tenemos que pensar en violencia física, no solo la violencia psíquica, porque sería impensado, o no sería correcto suponer que el legislador repitió dos veces lo mismo. Si dice con los mismos medios al referirse al párrafo anterior donde habla de la intimidación y agrega violencia, tenemos que estar entendiendo que el legislador está distinguiendo entre una violencia, la del primer párrafo, que es la intimidación, la vis compulsiva, y aquí hay otra violencia que es la vis absoluta, otra forma de violencia, ¿no? En este caso. Obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Suscribir o destruir, es decir, firmarlos al pie, conforme las reglamentaciones legales que hacen válidos a los documentos. En realidad ustedes tienen que pensar que al suscribir el documento tiene que obligarlo mediante violencia a los otros médicos que lo suscriba en las formas que la ley establece que se suscriban. Si el documento es defectuoso, la suscripción va a valer igual como extorsión, pero no va a cumplir el fin
específico de ser un documento de obligación, o de crédito, pues no va a ser un documento nulo. Una discusión en la doctrina que lleva mucho tiempo, que pasa con la suscripción de los documentos nulos, si califica como extorsión o no califica como extorsión. La mayoría de la doctrina entiende que sí, digamos, todos los elementos están presentes para que califique como extorsión, por más que el documento que se suscribió sea un documento que no tenga efectos jurídicos. Hay otro sector de la doctrina que no piensa así, que le da mucha preponderancia y valor a la posibilidad de que afecte el bien jurídico patrimonio, si no, no habría afectación del bien jurídico patrimonio. Es una interesante discusión para los casos concretos, que todavía es una discusión que está abierta. Creo que ambas posturas tienen algo de razón. Aquellos que piensan que no hay afectación al bien jurídico, al suscribirse un documento de carácter nulo, están indudablemente apuntando a la preservación de la garantía del principio de lesividad, ¿no? No hay una acción, pero no hay afectación al bien jurídico. Y los otros que dicen que todos los elementos están completos para que se dé la extorsión, no le da mucho valor, sino más bien es le da más importancia el disvalor de la acción del sujeto que el disvalor del resultado, ¿no? Esa controversia que existe entre los penalistas de la parte general, que tanto los divierte y los hace escribir. Pero bueno, estamos hablando de suscribir, es decir, firmar dentro de los límites o términos legales un determinado documento. Destruir es inutilizarlo, ¿no? Hacerlo desaparecer e inutilizar el documento. Se puede destruir la totalidad del documento o destruir las partes esenciales que lo hacen válido el documento. Y aquí, si ustedes quieren, me inclino más por la tesis, hablando de esto, de que el documento tiene que ser válido. Pero lo pueden destruir es inutilizarlo, que no tenga más valor como documento, ¿no? En este caso. Y estamos hablando de documentos de obligación o de crédito, es decir, consiste tanto extorsión, obligar a alguien mediante violencia o los otros medios a que destruya una deuda que recaía sobre mí, a que suscriba un crédito en mi favor. Cualquiera de las dos circunstancias que ustedes en este caso puedan presentarse, configuran también el delito de extorsión sin ningún problema. Así que puede darse de una u otra manera. Estamos hablando de obligaciones de crédito, de documentos de obligación o de crédito. De obligación, deudas. Documentos de crédito, créditos en este caso, ¿no? Cualquiera de las dos circunstancias, le decía yo el ejemplo, que obliga a otra persona que destruya una obligación que recae sobre mí o que suscriba un documento para beneficiar. Estamos en la misma circunstancia. Y por último vamos a ver la última forma de extorsión. Y yo también quiero tomarme un minuto para hablar del trabajo práctico que tengo acá, que es el que les voy a mandar ahora, que es sobre abigeato y extorsión. Para que ustedes resuelvan, son 1, 2, 3, 4, 5 casos para resolver, no es muy complejo esta cuestión. Les doy acá cuáles son los elementos del delito para que ustedes, creo que ya lo expliqué, pero para que quede. La acción típica exige violencia sumada a las conductas del tipo básico. Esto, por eso le hice hincapié y le subrayé y reforcé la idea de que en este tipo penal, contrario a lo que es la naturaleza propia de la extorsión, que habla de intimidación, de acción psíquica, en este tipo penal se exige la violencia de carácter físico. Y los actos impuestos a la víctima exigen además la suscripción o destrucción de documentos de obligación o crédito. Esos son los actos impuestos a la víctima en esta forma de extorsión distinta, que hablábamos, y esto me adelanté un poco a la lámina, hablábamos de créditos y de deudas, ¿no? Esas son las dos formas de documentos por las cuales se puede extorsionar. Para que entiendan, es una forma especial de extorsión. Si la extorsión tiene todos los elementos, pero la idea del sujeto es de que firme un documento de obligación de crédito, ya nos pasamos a la forma especial de extorsión, que es la extorsión de documentos, ¿no? Y ahora vamos a ver la extorsión o chantaje, que es una forma de extorsión que tiene que ver ya no con cuestiones relativas a créditos, a deudas, a dinero, a cosas a depositar, sino relativas a secretos y relativas a cuestiones relacionadas con el honor. Y aquí me tengo un momento para pensar. Si estuve explicando hasta quedarme sin saliva que la ubicación de este tipo del delito de extorsión tiene que ver, la ubicación en este título, del título sexto, tiene que ver porque el bien jurídico primordialmente afectado es la propiedad. En este caso, ustedes podrían preguntarse, bueno, pero aquí hay otros bienes jurídicos también involucrados, como puede ser el honor, como decimos aquí, o la intimidad personal o el principio de reserva con las cuestiones secretas, ¿no?
Y bueno, pues si ustedes ven el artículo 169, van a ver que si el otro tipo penal, si el otro tipo penal afectaba al bien jurídico, era pluriofensivo, este es más pluriofensivo todavía. Pero indudablemente, si ustedes leen cómo está estructurado el tipo penal, van a ver que ahí ya con esa palabra el que, ustedes están sabiendo que el autor puede ser cualquier persona. Siempre que ustedes lean en el derecho penal argentino la palabra el que, se van a dar cuenta que los sujetos son indiferenciados, ¿no? Es una ayuda eso. Dice, el que por amenazas de imputaciones contra la norma o violación de secretos cometiera alguno de los hechos expresados en el artículo precedente. Ustedes leen así y dicen, ¿cómo funciona esta cuestión? Acá hay afectación al honor, al secreto, eso no tendría que estar ubicado en los delitos contra la libertad. Y yo les digo que no, porque lo único que está haciendo el sujeto es, o lo que está haciendo el legislador, es especializar el tipo penal a través de los medios que utiliza el sujeto activo para lograr los mismos fines que van a ver ustedes en los artículos precedentes. Por ejemplo, que suscriba documentos, decreto de deuda, que deposite, envía, ponga a disposición o entregue cosas o dinero. Lo único que hace el sujeto activo en esta particular forma de extorsión es ya no hacer cualquier tipo de amenaza que reconduciría la conducta a la figura de la extorsión. Supongamos en un caso de que yo quiero que la víctima me entregue una determinada cantidad de dinero. Si yo lo amenazo con que al hijo le va a pasar algo, bueno, ahí estaríamos en la figura de una extorsión básica y común. Ahora, si yo amenazo, que puede ser verdad o cierto, en realidad las imputaciones relativas al honor no importa si son ciertas o verdad, pero el secreto tiene que existir. Pues si no, si yo digo una mentira, como que fuera un secreto, podría estar reconducido a la imputación contra el honor, pero no habría ningún secreto violado. O sea, tiene que existir el secreto. Esto entiende un sector de la doctrina y otro sector que no, como siempre, ¿no? Pero si yo les digo qué es lo que mayoritariamente se piensa, el secreto tiene que existir, ¿no? La imputación al honor puede ser mentira, yo puedo decir cualquier cosa de una persona y estaría utilizando. Vuelvo otra vez a la dinámica del tipo penal. Si yo persigo los mismos fines, que la víctima me deposite, me transfiera o me envíe o ponga a disposición, por ejemplo, dinero, lo único que está haciendo el legislador es especificar, o sea, hacer más específico la acción cuando el medio que yo utilizo para intimidar tiene que ver con imputaciones contra el honor o violación de secretos. Esa es la única diferencia con las otras acciones. Que yo estoy utilizando, si se quiere, la agresión a un bien jurídico o a un determinado interés del sujeto pasivo muy sensible, como es la intimidad, como es la privacidad o como es el honor, estoy utilizándolo como medio para obligarlo, y ahí volvemos a la acción de la primera figura, a que me entregue, deposite, envíe, ponga a disposición dineros o cosas, suscriba o destruya documentos de crédito o deuda. Esa es la única circunstancia que ve aquí el legislador. El medio que utiliza el sujeto activo, que se especificó en este caso, se hizo más específico, porque utiliza imputaciones contra el honor o violación de secretos en este caso. Esa es la única diferencia para que ustedes entiendan. No hay aquí, en realidad, para que ustedes se contesten y se pregunten por qué sigue estando esta circunstancia que tiene cuestiones relativas al honor o violación de secretos, sigue estando en los delitos contra la propiedad, porque el fin del autor, lo que persigue el autor con su acción, no ha variado en ningún aspecto. Siempre digamos, la finalidad del sujeto, en este caso, siempre va a ser una finalidad económica, que están identificadas correctamente en las otras conductas que ustedes ven en los otros tipos, ¿no? Vamos a poner acá los trabajos prácticos. Entonces, no deja de ser esto un delito pluriofensivo con agresión a numerosos bienes jurídicos, pero que indudablemente el bien jurídico primordial agredido es el delito, es la propiedad. Por eso sigue siendo esto una forma de agresión a la propiedad y no pasó al otro título, ¿no? Que sería el título quinto. Bueno, bien, ¿se entendió esto? No es muy complejo. Yo les quería hablar un poquito de la figura del secuestro extorsivo del 170, más o menos le hablé. Antes vamos a ver un gráfico sobre los elementos del delito, parecido al gráfico anterior.
el medio empleado constituye una amenaza de imputaciones al honor y revelación de secreto. Con esto yo reafirmo eso. En la forma de chantaje, lo que se hace es el precio por el silencio. Ustedes ya vieron, esto es muy característico de la obra de Soler, el precio del silencio. Así se llama este tipo de extorsión. Pero lo único que hace el sujeto activo, a diferencia de las otras formas de extorsión, es cambiar los medios comisivos para obtener el mismo fin o resultado, que es la entrega, envío, puesta a disposición de cosas o dineros, etc. Lo único que cambia son los medios. La imputación al honor puede ser falsa, como le dije yo, porque que yo acuse a alguien de alcohólico, ya estoy afectando su honor, sea verdad o sea mentira. Ustedes saben muy bien que cuando vimos los delitos contra el honor, la verdad en los delitos contra el honor juega muy poca importancia, por eso hay un tipo específico de excepciones en los cuales importa la verdad, se llama exceptio veritatis, o sea, la verdad no es muy importante en el honor, pero el secreto sí debe existir, porque si no, no hay afectación a la intimidad. Ahí no habría bien jurídico afectado con la divulgación de algo que no es secreto. Por ejemplo, yo divulgo algo, utilizo para chantajear, para extorsionar, algo que es vox populi, que todo el mundo sabe. Por ejemplo, digo, mirá, yo voy a revelar que vos sos, o que tenés una pareja homosexual, digo yo a la víctima. Y ya es conocido hace muchos años y casado a la persona y que tiene una pareja homosexual. Ahí yo no estoy revelando ningún secreto. Por lo tanto, no hay afectación a ninguna intimidad, lo que haría que sea inoficiosa la figura de extorsión en este caso. Y el honor sí, yo puedo utilizar cualquier manifestación contra el honor falsa o verdadera, que igual va a quedar en este caso subsumida a la figura de chantaje, en este caso, que es la extorsión particularizada por utilizarse como medio de imputaciones al honor o violación de secretos. Y esto así se lo denomina en la doctrina como el precio del silencio, lo que uno paga para que yo me calle y no devele los secretos, ¿no? Es muy común este tipo de extorsiones. El chantaje francés, ¿no? Chantage francés es muy común, cuando una persona le da plata o le paga a otra para que se calle la boca, para que no diga nada, no revele ningún secreto, no ponga a conocimiento algún elemento que tenga que ver con esta cuestión reservada, ¿no? Para que ustedes vean. Bueno, continuamos con esto. Les hablo brevemente del artículo 170, que es lo que yo quería explicarles. Si ustedes analizan el artículo 170, esto lo hablamos rápidamente así sin que haya PowerPoint, ¿no? Si ustedes analizan el artículo 170, van a ver que la redacción se impondrá la prisión de 5 millones el que sustrajera, retuviera o ocultara a una persona. Esas conductas del artículo 170 de sustraer, retener o ocultar son conductas que ustedes ya conocen ampliamente, ¿no? Son las conductas propias que se utilizan casi siempre para los delitos que tienen que ver con la privación de la libertad. No, el único delito que tiene la figura del que privar ilegítimamente la libertad de alguien es la figura básica, ¿no? Que nosotros podemos ver en el artículo 141, pero después siempre van alternando entre estas formas de sustracción, retención, ocultamiento, figuras que ustedes ya conocen. Pero si ustedes se detienen en el artículo 170, van a ver que hay un elemento fundamental que es la finalidad que el autor persigue con la retención, ocultación o sustracción de una persona. La finalidad no es una finalidad de privarla de la libertad, no es una finalidad de privar la libertad ambulatoria para obtener alguna concesión a través de la libertad psíquica de la persona, como sería el secuestro coactivo. Acá el tipo penal del 170 habla claramente de rescate. El rescate es el precio que se paga por la libertad del sujeto pasivo. Así se entiende esto en la doctrina y así debe ser explicado. El precio que se paga por la libertad. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta aquí que el sujeto activo persigue un fin económico, obtener un rescate, que siempre el rescate es un precio por la libertad. Entonces algo por lo menos valuable o de contenido económico. Pueden ser cosas, ¿no? Pueden ser cosas o dinero, pero es un precio, está pagando aquí un precio. Para rescatar, si el autor lograre su propósito, si ustedes ven todas esas circunstancias o todas esas estructuras, van a ver que tienen mucha similitud con el secuestro coactivo. La reforma del secuestro extorsivo viene de la mano de esa reforma que yo les hablé en el secuestro coactivo, de la comisión que se formó cuando en la Argentina hubo una ola muy, muy incesante, una especie de pandemia, podríamos decir, de secuestro extorsivo, donde mucha gente famosa fue privada de su libertad. Yo les recordé el padre de Pablo Echarri,
el hermano de Riquelme, el padre qué sé yo, del novio de Susana Jiménez, bueno, todo ese tipo de cosas, la aparición de León Arlanian, la depuración de la policía de Buenos Aires, que ustedes siempre ven que trae muchos problemas. Esto generó la creación de la comisión, las reformas en el código, y hija de esa reforma, de ese contexto social, es la reforma también del secuestro extorsivo, que en realidad el secuestro extorsivo es mucho más común que el secuestro coactivo, ¿no? El secuestro coactivo, digamos, imponerle algo a una persona que no recaiga en un fin económico, es muy difícil que se dé. Puede darse el caso, son los menos los casos de secuestro coactivo. Los delitos que nosotros estamos hablando, o en los cuales generaron la creación de esa comisión, más la reforma y todo eso, fueron los secuestros extorsivos, donde se sustraía a una persona, se la retenía, se la ocultaba, y se pedía un rescate en dinero, ¿no? Si ustedes pueden ver, la industria del secuestro extorsivo en Argentina tiene muchos años. O sea, el secuestro extorsivo en la Argentina tiene, por ejemplo, hay otras latitudes mundiales que tienen problemas mucho más profundos que nosotros. Hoy en día nosotros no estamos con un problema de secuestro extorsivo, pero sí lo tiene, por ejemplo, México. México, a partir de que le declaró la guerra a las drogas, ha generado toda esta explosión de violencia en las cuales hay no sé cuántos secuestros por día o por mes y no sé cuántos miles de personas desaparecidas o secuestradas. Se hace una industria de esto, hay bandas que ustedes saben de secuestro extorsivo, pero si nosotros pensamos en los casos más populares o más mediáticos sobre el secuestro extorsivo, pero mejor dicho, sobre estas circunstancias van a ver que son secuestros extorsivos y no secuestro coactivo. Piensen ustedes en alguna figura de secuestro que sea conocida. Les digo yo una que se cumplieron 14 años ayer, que fue el secuestro de Christian Scherer en Corrientes. Ahí nosotros estamos viendo una figura de secuestro extorsivo, porque a la madre de Christian Scherer, no importa el caso, eso no me interesa, no vamos a hablar de eso. En el caso de ese, le pidieron a la madre una cierta cantidad de plata que la madre pagó para darle la libertad a su hijo. Ahí tienen ustedes una figura. Entonces, indudablemente, el secuestro extorsivo es mucho más común en la jurisprudencia, en la realidad de las cosas, que el secuestro coactivo, que sería una forma, si se quiere, para entenderlo de alguna manera, el secuestro coactivo es una forma de agresión a la libertad más personal, ¿no? Que va más en una cuestión más personal. Acá el secuestro extorsivo tiene un fin económico, casi siempre se da en figuras de delincuencia organizada, y sin embargo, como yo les vengo diciendo siempre, el tipo penal no tiene una impronta de crimen organizado, de combate al crimen organizado, que es casi siempre en la forma en que se desempeñan las personas que se dedican al secuestro extorsivo. Es muy difícil que un solo autor pueda tener la logística y la organización necesaria como para mantener a una persona en cautiverio, negociar con los familiares, cobrar el rescate, etc. Casi siempre es una organización criminal. Y sin embargo, el tipo penal, si ustedes lo ven, la única, si se quiere así, la única salida que da para cuando esto se comete a través de delincuencia plural, es el inciso 6, que dice cuando participan en el hecho 3 o más personas. O sea, ni siquiera es una participación de personas. Ahí no dice banda, que nosotros ya vimos qué quería decir la palabra banda. No dice banda, entonces está hablando del conjunto, del consorcio de 3 o más personas. Ese es el único elemento que la ley hace en referencia a lo que podría ser la delincuencia organizada, que tiene asumando este tipo de figuras que son tan complejas de llevar adelante. O sea, requiere, un secuestro extorsivo requiere mucha logística y organización, lugares donde esconder a la víctima, gente que negocie, toda una cuestión muy compleja, que el tipo penal no tuvo presente, el legislador no tuvo presente bajo ningún aspecto. Pero si ustedes analizan el tipo penal, y a esto iba, no deja de ser igual al secuestro coactivo. Tiene una primera agravante, que es cuando logra el propósito el autor. Ustedes ya vieron a qué hacía referencia. Si ustedes ven aquí, dice: si el autor logra su propósito, el mínimo la pena se elevará a 8 años, exactamente igual. Y después tienen las agravantes de 10 a 25 años, que hace si fuere mujer embarazada, exactamente idéntico, menor de 18 años o mayor de 70, que yo les hablé que son criterios de preñez, minoridad y senectud. Son los 3 criterios que analiza el agravante. Si cometiera una persona ascendiente o descendiente, la víctima le produjeron lesiones graves o gravísimas, la persona fuera discapacitada, y después tienen ustedes las agravantes,
si como consecuencia de lo que quería el autor se ocasionara la muerte, circunstancias preterintencionales. Esa sería la única circunstancia preterintencional. Si el autor no quiere la muerte de la víctima y la víctima muere igual. Ahí tenemos una circunstancia de preterintención. Si el autor quiere la muerte de la víctima, que es lo que en la ley está amenazado con prisión perpetua, ahí no hay preterintencionalidad. Pues la preterintencionalidad refiere a una acción y un resultado más grave que el que quería el autor con su acción. Si la acción es matar a la víctima, ya ahí no hay preterintencionalidad, pero es una de las agravantes que también están contenidas en el secuestro coactivo, para que ustedes entiendan la similitud que hay entre las dos figuras. Y bueno, y con esto resumo, les digo, lo más importante aquí es que esto traslada al tipo penal a los delitos contra la propiedad porque está la figura del rescate, que es el precio por la libertad de la víctima. Eso es lo que caracteriza. Después, no deja de ser un secuestro coactivo bajo los mismos términos que ustedes ya vieron, el artículo 142 bis y por ahí. Así que todas las explicaciones que fueron relativas en ese, o que fueron expresadas en esa, en esa clase la pueden ustedes refrescar a través de los videos que están en YouTube, que los tienen a su disposición. Y por último, nosotros tenemos la figura que es casi anecdótica, que es la figura del artículo 171, que es la sustracción de cadáveres, que fue un tipo penal que surgió. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de abigeato y les dije que algunos sectores eh, con mucho poder económico o de presión social pueden imponer agenda penal, o sea, decirle al legislador que le haga un tipo penal a su imagen y semejanza o para sus propios intereses? Lo mismo pasó hace mucho tiempo, en otra época del país, estamos hablando del siglo pasado, con una familia de mucha alta alcurnia a la cual un grupo al parecer, anarquistas o vengadores, una especie así de asociación, lo que hizo fue secuestrar el cadáver de la madre de la familia Dorrego del cementerio de la Recoleta y pedir un rescate por la devolución de ese cadáver. En ese momento, cuando sucedió el hecho, bueno, después de unas investigaciones, hay una carta que dejaron los secuestradores del cadáver de la madre de la familia Dorrego, que bueno, hicieron toda una mención, que ellos le pedían el pago de un precio, sí, el pago de un precio por la devolución del cadáver, sobre pretexto de que si no se pagaba iban a afectar su honor, etcétera, iban a, como es, a afectar la integridad del cadáver, o sea, iban a destruirlo, y firmaron como los Caballeros de la Noche, ¿no? Así firmó este grupo anarquista, y así quedó conocido como el caso de los Caballeros de la Noche. Fueron atrapados los Caballeros de la Noche por la policía y fueron juzgados, y no me acuerdo si el defensor de estos acusados fue Valentín Alsina, no me acuerdo quién fue el abogado defensor, pero fue un hombre ilustre, así el que los defendió, defensor oficial, en un proceso penal que en ese momento era todo escrito, los alegatos y las posiciones de las partes eran escritas. Así que se terminó el tribunal absolviéndolos por atipicidad de la conducta porque no había delito alguno, porque el cadáver no es una cosa. Por lo tanto, la sustracción del cadáver no constituía delito ni de hurto, que era lo que le habían pretendido imputar. Este delito de sustracción de cadáver no existía, ¿no? Le imputaron como hurto, le imputaron como extorsión, pero ahí teníamos un problema con el cadáver, que ya vimos cuando vimos las cosas, el cadáver es la nada, ¿no? No tiene valor jurídico alguno. Por lo tanto, fueron absueltos por atipicidad de la conducta, y a partir de ahí, de que fueron absueltos, hubo mucha insistencia de las clases acomodadas de Buenos Aires, las familias patricias, que vieron el temor de que empiecen a proliferar estos actos, de que las personas entren a los mausoleos ahí en el cementerio de la Recoleta, secuestren los cadáveres y cobren un rescate por ellos, es que el legislador terminó imponiendo el artículo 171 bajo la figura del secuestro de cadáver, que en realidad el cadáver no es cosa, no tiene derechos ni nada por el estilo, no es la nada, como decía un profesor de la facultad, pero aquí funciona como elemento del delito, ¿no? Porque el objeto de la sustracción para pagar por su devolución, como dice el 171, es un cadáver, el único ejemplo en el derecho penal argentino donde el cadáver tiene algún efecto o forma parte de alguna norma jurídica, pues en verdad no, por naturaleza jurídica el cadáver no es nada, pues no podría ser ni objeto del delito ni nada.
Entonces esa es la circunstancia. Pero aquí las clases acomodadas de Buenos Aires, las clases patricias, pudieron influir en el legislador para que le sancione un tipo penal específico, contrariando toda la naturaleza que podría, jurídica que podría afectarse, porque indudablemente no habría más que una defraudación, hay alguna forma así, no sé, ni sé qué podría haber, pero seguramente no había hurto. Y quedó la figura de la sustracción de cadáveres como tipo penal. Y hay dos cosas para destacar. Nunca más hubo un caso de sustracción de cadáveres, nunca más. O sea, se creó ese tipo penal y nunca más se utilizó. Y otra cosa es que el cadáver nunca salió del cementerio, lo escondieron en un mausoleo a la vuelta del mausoleo de la familia Dorrego. O sea, nunca se lo llevaron al cadáver, es decir, no lo sustrajeron, lo movieron a otro mausoleo. Esas son las dos anécdotas que puedo dejar del caso, pero es un tipo penal que, si se quieren, es más anecdótico o pintoresco que propiamente jurídico. Después, ahora sí me acuerdo, les voy a pasar al Telegram la carta de los Caballeros de la Noche, para que la lean, cómo se comunicaron con la familia Dorrego para la devolución del cadáver. Bueno, bien, con esto terminamos. Soy un poco accidentada al principio de la clase, pero tenía la perra suelta y es bastante ruidosa la perra. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna consulta? El jueves vamos a comenzar ya con defraudaciones, ¿no? Con la parte más importante, creo yo, más difícil por lo menos de este bien jurídico. Lo vamos a ver con tranquilidad, vamos a ir explicando bien. Pero lo que no vamos a hacer el jueves, o no lo vamos a hacer, yo no voy a explicar uno a uno cada uno de las defraudaciones especiales, más que aquellas que son particulares o que hay que explicar, como puede ser la defraudación con tarjeta y la defraudación informática. Las otras defraudaciones, yo lo que voy a hacer hincapié en lo que se denomina la teoría de la defraudación. Es decir, la teoría que a usted le permite distinguir cuándo estamos en presencia de una defraudación, uno, cuándo estamos en presencia de una defraudación bajo la modalidad de estafa y cuándo estamos en presencia de una defraudación bajo la modalidad de abuso de confianza. Con esa teoría de la defraudación, que a ustedes les va a dejar en claro esto, ustedes después van al 173, leen cualquiera de esos tipos que están ahí, y van a decir, este es un abuso de confianza. No, esta es una estafa. Y van a poder distinguir, este es el ardid, este es el engaño, acá se produjo la disposición patrimonial, y además vamos a trabajar con muchos casos que les va a permitir que ustedes aceiten bien los conocimientos. Bueno, gente, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en hora, son 6:20, así que estamos bien. ¿No hay preguntas? ¿Me están Profe, una escuchando? pregunta. ¿Me escucha? Diga, te escucho. Los famosos secuestros virtuales que le dicen, ¿ese sería un tipo de extorsión común? Depende cómo se dé el secuestro. El Ajá. secuestro virtual es el que yo le llamo y le digo, tengo a tu familiar. Sí, sí. Claro, sí, podría ser eso, podría ser una defraudación. Intento fraude. Podría ser un fraude también, porque si no tengo en realidad secuestrado a tu familiar, Claro. no hay ahí afectación a la libertad de la persona. Porque acordate que esto es un delito pluriofensivo. Tiene que haber Sí. afectación a los dos bienes jurídicos. Si yo no tengo a nadie secuestrado, o para que ustedes, por ejemplo, el secuestro extorsivo, yo no tengo a nadie sustraído, retenido o ocultado, y te llamo y te hago creer, te estoy intimidando indudablemente, pero la intimidación no es ni de una autoridad pública, ni de falsa autoridad pública, ni es una intimidación verdadera. Lo que podría ser sería una defraudación. Ok, Yo profe, te, yo te gracias. llamo y te digo, claro, yo te llamo y te digo, tu hijo está secuestrado, y vos te asustás y me transferí 20.000 pesos. No, tu hijo estaba en la casa de quien sea, no pasaba nada de eso. Y parece una defraudación, más que un secuestro. ¿Alguna otra pregunta? Los Caballeros de la Noche. Voy a ver si encuentro el archivo, creo que lo tengo todavía el archivo. Para pasárselo. Tiene que estar por acá. Bueno, acá está la de los Caballeros de la Noche. A ver si se los puedo pasar al Telegram. Les quería decir, antes de cerrar, les quería decir lo siguiente. Les voy a mandar un trabajo práctico para resolver. Fíjense en el Telegram. Creo que el Telegram está el archivo que mandé. Ahí está de los Caballeros de la Noche, lo pueden bajar ustedes.
Y ya le estoy mandando, ahí para que lean un poco, ¿no? Ese es para reírse un rato, ¿no? Los casos de abigeato y extorsión, acá vamos a hacer todo en tiempo real, ¿no? Como manda la televisión en vivo. Les mando estos casos para que resuelvan. ¿Cuándo tienen que resolver estos casos? El martes que viene, pues son 5 casos nomás. Pongo acá. Martes, 17 horas. Entregan casos de abigeato y extorsión. El martes que viene entregan estos, creo que se visualizó, ¿no? A ver, ahí está, abigeato y extorsión, dice. Ese es el trabajo práctico de abigeato y extorsión. Lo resuelven tranquilo nomás, pues son casos nomás, son 5 casos creo que son. Para que ustedes repasen un poquito nomás, no es tampoco para que... El jueves feriado en Corrientes, ¿este jueves que viene? ¿Qué día de qué? No, pero tienen que entregar igual el martes que viene. Este jueves, bueno, yo aviso. Aviso si no sabía yo que era feriado. Voy a preguntar y aviso en el Telegram si no hay clase, no se preocupen, no hay problema. El Día de la Virgen, fundamental. Y bueno, hay que agradecerle a la Virgen. Capaz que nos hace un feriado. Yo soy más correntino que el yacaré, así que entiendo, quédense tranquilos. Y sé distinguir cuando tiran cohete porque santo es. Imagínense lo correntino que soy. Así que bueno. De última, si no hay clases, nos juntamos el martes que viene, si no el jueves. ¿Está? Nos vemos, gente, que anden bien. Saludos. Chao, doctor. Chao, chao. Chao, doctor. Nos vemos, que anden bien. Cuídense.